Ángel León, un pintor mixteco, hoy lo estamos saludando. La verdad es un gusto encontrarlo trabajando. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, amigos. No hay palabras para describirte porque podíamos meterlo en varios lugares. Arte, artesanía, no sé, cultura, costumbres, tradiciones de la Mixteca. El ver esta obra que tú tienes enfrente, un bule con mucha historia. Coméntanos, Ángel, ¿qué es lo que plasmas en estos momentos? Bueno, primeramente en este bule plasmo una serie de conceptos de nuestro pueblo, de nuestro querido Tlaxiaco, de nuestro origen y sobre todo de esa añoranza de que por muchos años he estado guardando en el interior de mi persona, momentos que de pequeño en la plaza del mercado Benito Juárez de esta ciudad, estando pequeño, siendo niño, inquieto, vi cuando aún no dibujaba, no pintaba, pero tenía ese deseo interno de querer hacer algo, de querer aportar algo a nuestro pueblo y más que nada de devolverle un poco de ese pasado glorioso de nuestra raíz como gente de la lluvia, con esa raíz milenaria de nuestros pueblos, de conciencia grande. Y este bule nos muestra escenas del mercado porque en ese tiempo pues mi madre Abundia Velasco y mi padre Vidal León Cruz me trajeron a este mundo y gracias a ellos y antes de ellos pues al creador de todas las cosas que me dio unos padres, que me dio una tierra donde nací, yo pude dedicarme a esto que fue y que es aún hasta el día de hoy mi vida prácticamente. Me he dedicado a recrear todas esas escenas de ese pasado que en este caso mi familia, mi madre pues siempre vendió en el mercado. Coméntanos, vemos algunas figuras ahí, de una persona, como digamos, de raíces. Sí, hasta Pues donde yo me acuerdo, por ejemplo, imágenes que se me grabaron mucho, imágenes de artesanos, porque pues, curiosamente ya después me entero que yo vengo por parte de mi padre de familia de alfareros. y ahí mira, perdón, te corto tantito, vemos allá una persona que está vendiendo precisamente un bule como el que tú portas en estos momentos. Sí, son imágenes que realmente pues desconocía yo muchas veces el origen, no conocía yo de dónde venían esos artefactos, esas artesanías, pero conforme fui creciendo me fui dando cuenta de la riqueza y pues del valor de nuestras artesanías que pues vienen de la tierra también, que vienen de la mano de nuestros alfareros. El cargador de comales también, que es una imagen que la tenía yo grabada porque pues más me dedicaba yo al juego, pero Sí. también observaba a la vendedora de petates, las familias, cómo salían al mercado a recrear pues todo eso, toda esa riqueza, como si fuera una fiesta en donde se juntan de todos los pueblos, de todas las comunidades, de todas las regiones, en donde pues
vemos nuestra riqueza cultural en Ángel. esa fiesta. Ángel, esos petates que pues anteriormente no había tantas camas, las personas vivían en una casa y en esa misma casa en la hora de dormir extendían el petate para Claro, descansar. bueno, ese tiene para mí una connotación muy profunda de nuestro tejido, cómo se va armando el tejido en nuestra sociedad, cómo se van tejiendo los sueños, cómo se van tejiendo las ideas de todo lo que somos y precisamente cuando no había camas, pues simplemente dormirse en un petate es algo que nos transporta más a nuestro origen, a nuestro pasado glorioso y que hoy se manifiesta en todo lo bello de qué es nuestra cultura, qué es nuestro arte, qué es nuestra artesanía. Y precisamente cuando se extiende y el poder descansar ahí, pues es como un sinónimo de descansar en eso, en ese tejido que han construido para nosotros nuestros antepasados y las familias antiguas, en donde reside nuestro linaje ancestral. Y pues ese descanso que nos da un petate, esa seguridad que nos da también el dormirnos en un petate y que nos transporta a esos tiempos tan tan añorados, ¿no? En este presente en donde cada vez más a veces nos aislamos pues ahora sí de nuestra propia tierra, ¿no? Sí. Que nos vamos alejando poco a poco, que ya pues usamos calzado, que antes eran guaraches, Antes o que que antes sí. pues había gente que caminaba descalza. Ángel, antes que le des la vuelta, si lo puedes regresar tantito aquí donde está el vendedor con sus canastos, que anteriormente sí trasladaban la mercancía en estos canastos que tú tienes acá. Sí, sí, pues imágenes muy marcadas que voy devolviendo a esta sociedad, a nuestra sociedad actual, sobre todo a las nuevas generaciones que a lo mejor no pudieron ellos vivir esos momentos, pero que sí, ahorita pues ya no vemos nuestra plaza, nuestro mercado, pero era muy común anteriormente de encontrar y ver, por ejemplo, cómo transportaban los materiales, las artesanías, los productos en esos canastos de mimbre. Entonces, pues son imágenes que las extraigo de mi sentir, de mi sentimiento como persona, que guardo pues bellos momentos que yo viví y que me grabé, pues para compartirlos para estos momentos. Algo de mi corazón es lo que yo guardo, partes que yo guardo y que voy devolviendo a la vida, porque pues de ellas las tomé también. Ángel, recordando para aquellos arrieros que en esto nos traían el pan, la semita, la carne, la fruta. Sí, de hecho, pues dentro de las familias igual había arrieros. Pude platicar con algunos que era ser arriero, que cómo conocían o cómo le hacían para conocerse las veredas, para grabarse las veredas, cómo amarrar una carga de leña, cómo ellos transportaban, pero a mí me impresionaba mucho el cómo se grababan los caminos, porque cuando yo fui a caminar, Sí. la primera vez que fui a caminar al monte, me perdí, entonces yo no sabía cómo le hacían ellos para caminar tantos kilómetros, tantas rutas, y sobre todo regresar y sin perderse y traer todos los productos de la costa, de varias regiones de nuestra hermosa tierra. Eso para mí pues fue algo, como ahorita quien viaja y conoce mucho, yo digo que pues, era más interesante viajar en el caballo, en los burritos y pues sobre todo llevar y traer mercancías. Es que nos trasladas a mucho tiempo, sin duda, gran cultura de nuestro pueblo de Tlaxiaco, pueblo Ñusabi.
Y bueno, tú también, para los amigos aquí que estás al fondo pintando tú lo decías en mixteco, Teño Sabi. Sí, un Teño Sabi, un hombre del pueblo de la lluvia. Pues primeramente para mí es importante que volvamos a retomar nuestras raíces, nuestro origen. Y en esta obra que hacen manos artesanas de estas tierras, de la región del pueblo de la lluvia, pues voy a plasmar un poco lo que son algunos momentos del esplendor sobre todo de nuestro origen, de la historia de nuestros grandes guerreros, de la historia de los diferentes lugares y momentos en nuestra historia antigua y nuestra historia pues más contemporánea. Sí. Y retomando un poco en su misma esencia, porque es importante para mí, por ejemplo, el hecho de resaltar el hombre de Teño Sabi, el hombre del pueblo de la lluvia, de una de las grandes culturas milenarias, en donde se retoman nuestros valores ancestrales, los valores de la comunalidad, por ejemplo, la guesa, el tequio, en donde se mantiene, a pesar de mucho tiempo que ha pasado, se mantienen esos valores universales de los pocos pueblos que tienen su historia plasmada en los códices, como una tradición que sigue dando nuevamente continuidad a esos valores de hace mucho tiempo, a esos valores que estaban vertidos en todos los pueblos de este mundo, de este planeta, y que son de los pocos que actualmente retienen esos valores de la comunalidad, esos valores comunales. Entonces es para mí importante que se dé a conocer, que se retomen, y sobre todo nuestras nuevas generaciones que se empapen de ellos, porque son valores muy importantes que muchas veces nosotros no valoramos y no rescatamos. Son la cultura mixteca, la cultura ñusabi, son culturas que vienen de otros pueblos más grandes anteriormente, son remanentes desde hace mucho tiempo, y pues me refiero a otras inmunidades, a otros pueblos más grandiosos que de ahí vienen, como los pueblos de la Atlántida o los pueblos de la Lemuria. Fíjate que ahorita que hablas del Teño Sabi, recordamos esas imágenes de ese hombre con ropa de manta, con sus guaraches e incluso algunos descalzos. Tú lo recordarás por los años que tienes, su cotón siempre al hombro y no falta el sombrero. Sí, pues esa es una de las identidades que en algún momento me platicaba mi abuelita Elisea Cruz Cortés, que pues era cieguita, pero me regaló su visión. Me platicaba de algunas de las épocas que ella, siendo niña, por ejemplo, vivió, como la época revolucionaria, por ejemplo, en donde era generalizado el uso del calzón de manta, este atuendo del sombrero, y que pues la mayoría caminaba descalzo. También se ha perdido eso, porque de alguna manera al caminar descalzo nos conectaba más con nuestra madre tierra, y pues la gente tenía otro tipo de apreciaciones, que era más sencilla, más humilde, pero no por eso menos grandiosa. Entonces se está retomando hoy en las fiestas de Oaxaca, el lunes del cerro, cuando se hacen las participaciones de Tlaxiaco, pues que es muy vistoso, muy llamativo, pero es una ropa muy cómoda. En algún momento he usado esa ropa y
es muy cómoda y aparte de eso, pues no nos habla de una, pues como de una igualdad que antes había en el uso de la ropa, que se ha ido perdiendo ahorita por ya la ropa más moderna, que pues que es diferente, donde ya usamos zapatos, usamos tenis y pues cada vez nos despegamos un poquito más del suelo que pisamos y también así van cambiando un poco nuestros valores y nuestras tradiciones. Antes de pasar a ver qué estás plasmando, permítenos compartir lo de la taza. Son también cosas que tú haces. Sí, esto de la taza, pues bueno, yo la verdad, yo me crié en el mercado, en la plaza y pues tengo muy grabado eso, porque allí pasé mi infancia en el mercado. Eso me platica pues mi madre, que vendía ahí en el mercado, en la esquina de don Héctor Villaverde, donde estaba la casa de don Héctor Villaverde. Ella vendía allí comida y pues allí normalmente me tenía. Después estuvo en el interior del mercado Benito Juárez y pues igual, ahí yo recuerdo que ahí me tenía bajo la mesa, bajo una mesita allí, jugaba, pero yo prácticamente me crié en el mercado. Y para mí el mercado es importante en el sentido de que pues me trae muchos recuerdos. Fíjate que aquí estás hablando de recuerdos de esos árboles que estuvieron frente a la catedral. Sí, también pues quién no entró o quién no vio, por ejemplo, o ve actualmente la botica de don Valentín, de doña Reinita, que por ejemplo ahí pues comí sus ricas tostaditas cuando estaba en la primaria, que a la hora de la salida vendían ahí. Y son imágenes que pues al principio pues fue para mí que nunca me imaginé el poder plasmarlas, porque siempre veía lejos esa situación de aprender a dibujar, que era algo que pues, nació en mí desde los 4 años, el querer aprender. Pero no perdí nunca la fe de llegar a aprender algún día a usar el lápiz, usar el carbón, usar la pintura para poder plasmar Y así, tantas imágenes bonitas sí, que pues nos faltan muchas imágenes. ¿te tocó cargar así como tienes en esta figura el agua? No en jarritos, pero sí en latas de manteca que vendían antes, Sí. que con el palito, que de hecho con el cargador, que para antes bueno, a nosotros nos ponían una tarea de cargar agua, porque pues rentábamos, pero para poder salir a jugar teníamos que echar unos viajecitos de agua. Sí. Para poder que nos dieran permiso para salir a jugar, nosotros para ir al río, para jugar al trompo, al valero, las canicas, la matatena. Pues los años así fueron, ¿no, Ángel? De los Sí. papás, de decir, sí, puedes ir a jugar, pero primero las cosas de la casa. Sí, de hecho, pues sí, éramos varios hermanos, 7 hermanos, yo era el más pequeño, pero sí había que sacar unas tareas antes para poder ir a jugar, para poder pues salir con los amigos. Sí. Y entonces eso para mí fue importante. Y pues tengo muchas escenas, he visto muchas escenas que aún no las he plasmado, por ejemplo, de señores lavando la lana, señores curtiendo las pieles, porque vivíamos aquí en la plazuela de la Merced y allí pues en la esquina de la calle que baja hacia la ciudad administrativa, pues allí vivía un señor que ahí curtían piel, estaba una curtiduría. Y después ver, por ejemplo, ya más grande los trabajos que se hacía ahí con don Eleazar, de la talabartería, y después ir viendo, ir conociendo tantos oficios, artes y oficios que había aquí en Tlaxiaco, pues la verdad, pues hay muchas cosas que faltan por plasmar y que pues en este momento o en este caso, si nos da tiempo y si el Señor nos los permite, pues seguiremos plasmando para nuevas generaciones un poquito, unas probaditas de lo que fue
anteriormente Tlaxiaco. Y bueno, pues coméntanos qué vas a hacer en esta parte baja del Teñusabi. Bueno, en la parte baja de Teñusabi, primero voy a pintar un poco de la historia de prehispánica del Teñusabi, por ejemplo, de Zahuindanda, de Tilantongo, el centro político que fue de los mixtecos. Voy a pintar otro momento de este lado cuando trajeron el primer automóvil aquí a Tlaxiaco. Y también voy a pintar voy a plasmar lo de otro símbolo también importante de celebración de la fundación de Tlaxiaco, que es de 4 cañas conejo en el Gabán, y la toponimia de Tlaxiaco es el lugar de la bella vista, Dinú, Indisnú, Dinú, o como lo es sintetizado, retomando todo el significado de la toponimia de Tlaxiaco, que es en el lugar de los hombres y mujeres que brillan. Entonces, retomando las dos partes que hacen una misma unidad, hombre y mujer, voy a retomar estos dos momentos y un poco de los lugares y la historia más contemporánea de Tlaxiaco, los acueductos y de algunos íconos que nos dan identidad ahora, actualmente, y sobre todo que pues, fueron también construidas con nuestras manos de aquí de los Teñusabis, de los tlaxiaqueños, como es el reloj y la iglesia. Dos pues más íconos más sobresalientes o que se les ha dado más auge. Y entonces pues no pueden faltar esos momentos de esas épocas pues, ya de la mezcla de culturas, la cultura de los españoles con nuestra cultura, pues ya el mestizaje, ¿no? También, Sí. porque ya pues también es parte de nuestra vida y de nuestras tradiciones, y es importante resaltarlo. Y luego pues tenemos un comal, lo que nos ilustra como mixtecos, ahí donde se hace la comida, ahí donde la madre, tanto la madre tierra, la tierra que viene allá, y la madre de casa natural nos preparan los alimentos. Claro que sí, pues estos comales pues, marcan también parte de ese devenir histórico. Nuevamente volvemos a la tierra, en donde se elaboran las tortillas, en donde se elabora la comida pues que no puede faltar, porque nosotros nos reivindicamos como hombres de maíz, y entonces no puede faltar el maíz, no puede faltar el maíz en nuestro desarrollo, en nuestra tradición. Y el comal, por la forma que tiene circular, pues es también la forma pues ahora sí, de nuestro mundo, de nuestro planeta, de nuestra vida, que es cíclica. Entonces hay una conexión muy importante de los hombres con su origen primordial. Entonces no puede faltar un comal, sobre todo en la cocina tradicional, en la cocina prehispánica, los ricos sopes, por ejemplo, que son hechos de tortilla, de salsa, y que es una comida prehispánica. Ya agregándole el queso o algún otro ingrediente que es ya más la mezcla de las culturas, pues es importante este artefacto, el comal, las ollas, todo esto pues tiene un origen, y aparte que está relacionado con la tierra, y que es la tierra misma la que nos sigue cobijando y nos sigue de alguna manera permitiendo alimentar. Sin duda, grandes cosas detrás de cada imagen que tú plasmas.
una gran historia de tiempos ancestrales, coloniales, revolucionarios, y que pues es parte de nuestras raíces, Ángel. Sí, y pues más que nada todos los momentos que de una u otra manera están plasmados aquí, pues yo únicamente lo resalto porque pues nos pertenecen a todos. Y ahorita que se va ampliando la familia mixteca, que nuestras comunidades se acercan a este lugar que de una u otra manera pues representa el corazón de toda la mixteca, digamos, de los ñusavis, y que han ido agregándose de diferentes partes del interior de la República y que ya la han estado haciendo suya, sobre todo las tradiciones, la forma de vestir, la forma de alimentarse, y es bonito que se vaya ampliando. Y las fiestas que no pueden faltar, enmarcadas en esa tradición de origen. Aquí el conejo, por ejemplo, que nos habla para que no nos olvidemos de la piedra que fue encontrada en el antiguo asentamiento de Tlaxiaco, en el barrio de San Pedro, de Cuatro Caña Conejo. Siento que es lo más importante, no olvidarnos de nuestra raíz, no olvidarnos de nuestras raíces como mixtecos, como oaxaqueños, o como mexicanos, o como latinoamericanos, o como habitantes de este planeta llamado Tierra. Fíjate qué elementos tan hermosos, y hablar siempre de los legados del cacicazgo de hace años de los reyes, es hablar de la época conejo. Sí, y aparte, por ejemplo, pues las tradiciones que aquí en Tlaxiaco pues siempre se han mantenido y se han engrandecido, por ejemplo, sobre todo nuestras calendas, las fiestas patronales y la música que no puede faltar, el baile, la danza, la expresión artística, la gastronomía y tanta riqueza que pues, siento que estamos orgullosos como mixtecos, como oaxaqueños y como mexicanos. Y aquí en este, por ejemplo, en este jarro de barro, aquí pues siempre se trata de resaltar lo que es la toponimia. Por ejemplo, esta llama con un ojo sobre un cajete, pues siempre como un sinónimo de identidad de nuestra cultura, siempre aparece un ojo. Sí. Un ojo que es el símbolo en donde en los códices, en el códice vindobonensis o en el códice nutal, por ejemplo, cada vez que vemos el ojo, siempre se refiere a estas tierras, al pueblo de la lluvia. Y aquí están pues las diversas toponimias de el significado de Tlaxiaco. En una descripción, por ejemplo, de Tlaxiaco, una descripción náhuatl, en el lugar del juego de pelota entre la arboleda, que también es importante resaltar el juego de pelota. Sí. Entonces, este jarrito, pues es una recreación de lo que somos, del origen, y sobre todo de ese ojito que pues siempre ve todo, que es, vuelvo a repetir, en una síntesis que hago en el lugar de los hombres y mujeres que brillan, porque aquí nuestra historia ha brillado y brilla siempre, porque siempre habrá alguien que la hará resaltar, que la hará ser más grande, y sobre todo siempre cuando actúa en consecuencia y a beneficio de la mayoría, de toda nuestra comunidad, porque es importante resaltar que muchas veces el esfuerzo que hace uno es porque adquiere la fuerza de todos, y entonces va despertando poco a poco en ese sentir comunitario de lo que es nuestro origen y el mantener nuestras tradiciones de la comunalidad, vuelvo a repetir, como el tequio, la guesa y todo lo que nos da identidad como mixtecos.
pues es realmente muy grande, muy hermosa la región y podemos hacer, por ejemplo, ya sea que lo veamos o que estemos inmersos en nuestras tradiciones o que nos alejemos un poquito para sentir nuevamente esa nostalgia, eso que no podemos olvidar, que es nuestro origen y eso que vamos, digamos, contagiando a las demás personas que incluso que son de otros lugares, pero que ya estando aquí también la sienten, también quieren ser de Tlaxiaco, quieren llevarse algo de Tlaxiaco. Y pues esto se ve tan sencillo, pues es algo que muchas veces tenemos en nuestro corazón, guardamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque lo más sencillo siempre es lo más hermoso. Sí. Fíjate que recordando aquí, ¿no? Este pasaje donde va la niña con su rebozo, la madre cargando a su bebé, siempre en la espalda. Sí. Realmente son momentos que vienen al recuerdo de esa gran cultura que tenemos nosotros como tlaxiaqueños. Y bueno, dentro de todo esto, ahorita te vamos a pasar acá un equipo para recordar ya en años más recientes, claro, ¿no? En años más recientes, cómo llegaban las primeras frecuencias para que en casita escucháramos allá la música, ¿no? En estos materiales Sí. de bulbos, ¿no? Claro. Bueno, por nuestra condición, nunca llegué a tener un radio así, pero sí lo escuché. Sí. Cuando pasaba en algunas tiendas, en algunos negocios del centro de Tlaxiaco. Y sí, ya estando pendiente cuando vino a una de las primeras estaciones aquí a esta heroica ciudad, que fue la XCTLA, que fue aproximadamente en el 1982, que pues tuve la fortuna y la suerte de escuchar sus primeras transmisiones, en donde pues uno nos da gusto el saber que nuestro pueblo va avanzando, va desarrollándose poco a poco, y escuchar esa magia que es la radio, porque anteriormente, bueno, sí escuchaba yo de los que tenían radio, pues algunas historias, ¿no? De historietas, por ejemplo, como las de Calimán, radionovelas, como de las Tierras Flacas, por ejemplo. De Agustín Yáñez. De Agustín Yáñez, y eso también me ha permitido a mí el poder desarrollar mi creatividad o mi imaginación a través de tratar de reconstruir esos escenarios o esos personajes o esas historias que uno escuchaba. Ángel, eso nos ayudaba porque escuchabas la historia de Agustín Yáñez, las Tierras Flacas, te imaginabas cuántos caballos, los balazos, cómo sembraban, ¿no? Sí. Y allá esta mujercita ahí en la máquina, ¿no? Entonces todo eso te hacía crear escenarios, y más para un artista como tú. Pues sí, ayudó, sí contribuyó, fue importante para mí el escuchar esta radio. En este caso, pues hoy la tengo en mis manos, aunque ya ha pasado un buen tiempo, pero yo creo que sigue siendo importante como un medio de comunicación, como un medio de pues poder despertar nuestra imaginación, nuestra creación y de acercamiento entre los pueblos y entre las personas también. Algo tan sencillo que yo realmente valoro, y hoy pues tengo en mis manos, que anteriormente nunca lo pude tener, pero sí tuve la fortuna de escuchar. Sin duda, Ángel León, la verdad, muchísimas gracias, porque nos trasladas a un momentos tan gratos, tan hermosos. Y mira, esto que plasmas tú en una taza, aquí lo tenemos en un cuadro, una imagen más de las vivencias tuyas. Pues esta imagen es de la época revolucionaria. Llegué a ver en algún momento las calles del centro empedradas. En algún momento las llegué a ver y pues las escuché de muchas historias que platicaba la gente grande. Y este es pues
Yo lo tengo grabado porque era el camino cuando iba a la primaria y sobre todo cuando venía la hora del recreo, pues siempre ahí estaba doña Reinita con esas tostadas muy ricas, muy sabrosas, que pues aún mantengo ese sabor dentro de mí, que la verdad pues éramos muy felices comiendo lo que preparaba la gente, los antojitos sobre todo. Entonces esto pues yo lo valoro y es parte de mi infancia y yo creo que la de muchas personas de aquí de Tlaxiaco, de, de que nos transportan a esas épocas, a esos momentos de tanta gente hermosa que ha compartido su conocimiento, que ha compartido su hacer, que sigue creyendo en su tierra, en su gente actualmente y que pues es importante que se revalore. Fíjate qué cosas tan hermosas. Siempre vemos allá caminando aquí una mujer mixteca Sí. en estos empedrados y recordándolas. A muchas de niños vimos tantos momentos como esos de mujeres descalzas con el rebozo cubierto. Sí. Era parte de esa cultura Sí. de ver a nuestra gente. Sí. Y bueno, nos venimos trasladando, mira cómo veníamos avanzando y nos encontramos a este momento recordando el refresco Quemón. No tenemos un envase, pero tenemos dos íconos bien importantes de esas fechas, Ángel, Sí, como son esos dos refrescos. las sodas, ¿no? Los refrescos de sabor con gas, porque también de alguna otra manera pues marcan también nuestra identidad. Y es que pues yo sí probé el Titán. Yo sí probé el Titán y pues un refresco muy sabroso, muy rico. El Rey también lo probé. Ahorita pues tenemos aquí la suerte de volver a mirarlos. Pero esta es parte también de que nos ha dado identidad y también cómo ha entrado, pues, digamos, La comercialización. la comercialización, pero al mismo tiempo que también van dejando de ser, que van a través del tiempo han ido desapareciendo también estos refrescos que tenían su propia elaboración, su propio sabor y que actualmente esto también ha ido cambiando bastante. Y aquí tenemos el Orange Crush y yo creo que falta la Arcicola, la doble cola, que en algún momento pues Sí. la probamos, la disfrutamos. Y es bonito regresar el cassette de nuestra vida ya pasados unos añitos, pero yo creo que mucha gente también recuerda muchas más cosas que hemos tenido, las limonadas, por ejemplo, que venían, el agua de limón que vendían en el mercado, y con personas, por ejemplo, que vendían, me acuerdo de las limonadas con doña Altagracia, y que después fueron llegando los refrescos embotellados. Y fíjate, y siempre nos acompañamos de un refresco. Y ahorita que teníamos la radio, mira, recordar esos discos de acetato del Sí. 33. Sí, Revoluciones. sí, claro que sí. También los discos también fueron importantes para mí porque siempre se despertó mi curiosidad de cómo es que podían sonar, cómo es que se podía grabar en un disco de acetato, pues toda una orquesta o un cantante. Siempre me pregunté cómo es que se podía grabar eso en un acetato y ponerlo en una consola, en un tocadiscos y poder escuchar y subirle el volumen como si estuviera allí el artista, como si estuviera allí el cantante, como si estuviera allí el grupo musical o la banda. Y la verdad, pues sí, tuve la suerte también de que mis padres tenían una consola y pude escuchar estos discos de 33 y de 45, que había unos más pequeños. Sí. Entonces, pues todo esto ha ido cambiando con el tiempo, pero nos ha dejado varios recuerdos. Y antes esto también era parte de nuestra tradición, de nuestra vida, sobre todo en las fiestas, en las convivencias, en los bailes que se hacían con ese tocadiscos Radson, con esa trompeta, por ejemplo, que había. Yo me acuerdo en algunas ocasiones cómo eran, bueno, que ahora son los sonidos de aparatos ya diferentes, pero que antes los llevaban en una carretilla con Sí. esas trompetas
y una serie de discos de ellos. Ángel, estamos viendo acá dentro de los temas, fíjate, 20 años, canciones ya muy de antaño, El Muchacho Alegre. Sí. A ver, La Prieta Ingrata. El Charro Avitia. Sí, El Charro Avitia, uno de los íconos de ese año. Bueno, de los que me acuerdo más son esas del El Muchacho Alegre, ¿no? Sí, claro que sí, pues sí, tenía un vecino que ya falleció ahí en donde vivimos actualmente, que él ponía mucha música ranchera mexicana y que pues gracias a ese tipo de gente yo tuve conocimiento de nuestra música mexicana, la música nuestra, que ahorita pues ya hay otros géneros, estamos en otros tiempos, pero yo sigo valorando sobre todo esos momentos. Ángel, y todavía recordando esas primeras marcas RCA, y ahorita ya no vemos producciones de RCA. No, ya se fueron, ya se perdieron. Pero fueron los que primero impulsaron esa discografía que anteriormente para grabar un disco era muy caro. Sí. Era muy caro, muy inaccesible para muchísimos. Hoy sí, con los medios digitales, los celulares, las plataformas, ya está al alcance más fácil para el artista. Sí. Igual como ustedes, con la pintura, ¿cuántos años tardaron pues para poder llegar a los medios, ¿no? Era difícil ver alguna galería, ver casas de cultura, ver espacios. El día de hoy que estamos acá y gracias a nuestro amigo Carlitos que nos permite estar en Dulces Regionales, 5ª generación, fíjate. Claro que sí. Y poder encontrarnos tanta riqueza, pues nos gustaría seguir otra charla otro día, ¿te parece? Es que simplemente sí. Esta historia es tan grande, tan inmensa. Sí, gracias a personas como él, por ejemplo, que han sentido y se han dado esa tarea, sobre todo de, cuando menos simbólicamente, ir reteniendo en la memoria de nuestras nuevas generaciones una probadita, por ejemplo, de lo que fue en antaño, Ángel, de lo que fue ese esplendor nuestro. Hablando de ese esplendor, despídete dando a conocer esta parte del París chiquito. Ahí vemos a estas mujeres. Esta imagen de 1848 me parece. Aquí podemos ver la mezcla de las culturas, por ejemplo, de esas haciendas que estaban antes y cómo la moda en este caso de París, que llegaba a nuestro pueblo, esa influencia europea que se manifiesta actualmente aquí, que es parte también de esa historia que no se puede de alguna manera negar, sino que va enriqueciendo, pero sin perder nuevamente nuestros valores, lo que es nuestro origen, nuestra tradición, pero que de alguna u otra manera forma parte de nosotros y que tenemos que reconocer también que la vivimos, y pues con esos momentos de cómo ha ido cambiando también los íconos que nos han dado identidad, pero que son ya también de alguna manera parte de nosotros y que están en nosotros y que pues debemos también de valorar y seguir manteniendo, que no se pierdan los momentos que nos han estado dando de alguna manera identidad, y sobre todo que el sabor, por ejemplo, de la comida que llegó de Europa, o la mezcla de alimentos, la mezcla de sabores, la riqueza que se ha ido sumando a estas tierras y en la cual pues han salido pues muchos productos que ahora podemos degustar debido a la aplicación de nuestras gentes en el rescate y en la valoración de tantos antojitos que tienen su historia, que tienen sus tradiciones, que no llegaron solos, sino que fue enriqueciéndose este acervo culinario, este acervo de degustar. Y entonces es importante igual que se reconozca y que se retome, porque es una suerte poder que llegue hasta nuestros días. A mí me sorprende, por ejemplo, cómo personas pues, se metieron a eso, y pues no podemos olvidar igual que de una u otra manera nuestras plantas,
nuestras hierbas que hay acá y algunas que fueron traídas de otro lugar en los famosos compuestos. Por ejemplo, como el cedrón, como el guaco, como el jengibre, como el capulín, sobre todo de los dulces tradicionales, del capulín, del tejocote, de la manzana, del membrillo, que pues, ¿quién no ha probado, por ejemplo, en algún momento de su vida esos sabores? Ángel, ahorita que tienes a la mano estos, que es la cobija del pobre. Hay dos cobijas de los pobres. Sí, Una que es el sol sí, y otro que es después del trabajo. Así, en esa posición que tienes aquí a nuestro amigo el Teñún Sabi, sí, llegando de la casa, de trabajo, ahorita tiempo de lluvia, mojado, claro. pues no hay como siempre calentar el estómago y a través de esas hierbitas Sí, que tú dices. antes de recibir los Sí. sagrados alimentos, pues la gente, nuestras gentes y hasta uno mismo, siempre antes de probar el alimento, pues una copita de, ya sea de un amargo o de un dulce, ¿no? Antes de, como decía un personaje que estuvo aquí en Tlaxiaco, que recuerda el Acapulco tropical, cuando él, pues creo que se pasaba también un poco de aperitivo y él decía que comía su semita con sol y su tortilla con luna. Entonces es una tradición para que muchas de nuestras gentes, hombres y mujeres, antes de degustar los sagrados alimentos, pues pruebe un amarguito o un dulce. Sí. Es una tradición también de muchas familias que lo siguen hasta el día de hoy produciendo. Fíjate, tradición muy de la Mixteca, muy de muchos lugares. Ahorita eso ya lo vemos muy socializado, ya en forma, ya de alguna manera se está comercializando. Pero en sus momentos, recuerdas, en algún envase de algún refresco como el Crush y de otras, y luego no faltaba el vasito de plástico. Y antes no había esto de la pandemia, Sí. simplemente a boca de envase ahí te Sí. lo tomabas, o en un solo vasito te lo iban pasando. Claro que sí. El único gesto que le hacías es a la hora de tomarlo. Pues en la primera, porque creo que en la primera era ¿La que costaba? la que más costaba, pero después yo creo que pasaban muy bien. Pero bueno, como todo, ¿no? Todo en exceso pues hace daño. Sí. Y bueno, para los adultos aquello, pero para nosotros era esto que tú te está llegando a las manos. Pues, los dulces típicos. la verdad, sí era algo difícil también de probar desde pequeño, Sí. porque no todos teníamos acceso, pero que ahora, pues ya yo de grande he estado degustando, muy rico, la verdad, muy sabroso, mucha variedad. Y a eso me refiero que la cuestión de la aculturación, pues ha traído cosas malas, pero también ha dejado cosas buenas. Y yo creo que una de las cosas buenas es esa mezcla de sabores, mezcla de tradiciones, que por ejemplo esto a mi entender es una tradición que pues viene de Europa, pero que fue asimilada y a la manera de aquí pues sacaron sus propios dulces. Y esta es una tradición pues de los dulces tradicionales de pues aquí de nuestra heroica ciudad de Tlaxiaco, que no muchas familias lo hacen. Y Son tienes pocas las familias que hacen pues, los polvorones, las empanadas, las empanaditas de lechecilla, las donas y pues también, cómo no recordar las ticutas, las famosas ticutas O, mira, las torrejitas. o las torrejas, ¿no? Que la verdad, riquísimas. Y yo creo que no solamente los tlaxiaqueños o los mixtecos, sino también gente de fuera que ha degustado y sigue degustando, porque siguen viniendo a comprar pues estos dulces que solamente se elaboran aquí en Tlaxiaco. Fíjate que Son pocas las familias que realmente veo sí, que manejan sí. esto. Son pero contados, son ¿no? dulces tradicionales de aquí de nuestro pueblo y la verdad muy ricos. Ángel, Muy ricos. sí, aclarando esta parte que tú dices, estos antojos que hoy se han vuelto de carácter público y sin perder el sabor y la calidad de nuestros artesanos de Tlaxiaco, eran inaccesibles para nosotros. Sí. Simplemente con que hubiera un plato de frijoles, una Sí. tortilla calientita con sal, era el pan, esa era la comida exquisita
de la mayoría de la gente. Claro. Hoy, en este andador Chapultepec, lo tenemos a la mano todos, excepto que no quieras darte un gusto. Sí, y yo creo que ahora pues están más a la mano. Sí. Ya con la idea que los amigos de la calle Chapultepec y que también de otras calles van despertando y van reaccionando a esa riqueza que tenemos, yo creo que es importante en un domingo o en cualquier otro día, pues venir y disfrutar de la riqueza que aquí tenemos, tanto gastronómica, en bebidas, en textiles, en artesanía y sobre todo pues en dulces, que también dulces de aquí de Tlaxiaco, Y la como ticuta. la ticuta. Ay. La ticuta con su dulce de coco, Sí. muy ricas, muy sabrosas. La verdad, pues yo sigo satisfaciendo Con tanta a cultura, ese ¿qué más puedes niño pedir? Sí. que tiene uno adentro, pues que siempre optemos por lo tradicional, por los dulces tradicionales, por las jaleas que también hay aquí y tantos derivados de las frutas y sobre todo que pues se sigue manteniendo ese sabor de hace muchos años. Sin duda, gracias por llevarnos a tantos lugares tan hermosos, Ángel. Fíjate que hablar con Ángel es hablar de mucha riqueza, mucho conocimiento, mucha experiencia, pero dígame, un artista como Ángel, ¿qué no puede estar? Amigos, no nos despedimos, es una primera vez que tenemos una charla tan grande, ya tiene rato que lo estamos encontrando, las situaciones no se habían dado, pero el día de hoy, gracias maestro Ángel León por tu tiempo. No, pues gracias a ustedes y pues felicidades a todos y pues tenemos que seguir haciendo grande nuestros orígenes y sobre todo pues con orgullo mostrarlos a todo el mundo de aquí somos, de esta heroica ciudad, de esta región mixteca, de este maravilloso estado de Oaxaca y de esta gran república y sobre todo de este continente latinoamericano y de este mundo para pues ahora sí todo el universo que de una u otra manera está también presente. Gracias Ángel León, excelente No, gracias tarde. a ustedes, al contrario, muchas gracias.